porque si no ya hay gente detrás, ¿o qué? Vale, perfecto. Pues esto es la oda a la paella, totalmente improvisada y dedicada, por supuesto, a Teresa y a toda la gente que nos ha alimentado también. Ruego un aplauso. Y gracias también a Rod Daxa, ¿no?, que ha hecho que nos sintamos como en Caxa, ¿no? Se pueden quedar con el eslogan, sí. Bueno, oda a la paella, vamos allá, ¿eh? Me concentro. Habías dicho a Rod la primera palabra. Perfecto. Oh paella, eres exquisita y bella, y yo siento un hambre atroz, pensando ya en ese arroz que metido en un papel me espera, esperando fiel para que yo me abalance y me tire en este lance y eche ya para adelante y me ponga a devorar, ese arroz que sabe a gloria, que es el mejor de la historia, que lo cocinan tan bien, que alimenta incluso a 100 y que viéndolo de lejos puedo hasta ver el conejo que ahí ya está metido, que yo no sé si lo tiene, pero a mí es el olor que me viene, y si dicen que hay conejo, yo lo digo, y el consejo es creer en lo que uno piensa, porque ante una cosa tan inmensa, el placer ya se desborda, y yo siento que es tan crítico que hasta siento que me arde el ácido acetil salicílico cuando levantan un poco y me voy volviendo loco y me veo ya tan cerca de esas cositas tan guapas que bueno, no es que lleven papas, pero llevan otras cosas. ¿Eran papas la palabra? Sí, no. Pero llevan otras cosas que son igualmente hermosas. Si me pongo aquí en el altavoz se escucha un ruido un poco atroz, así que me voy para atrás, porque esa paella es mítica, esa paella es un mito. Ha despertado el apetito de los dioses más antiguos, los cuales con tacto exiguo encendieron el fogón, donde creció la ilusión de todos esos poetas que sintieron la completa dicha de ir hasta el fin. La paella que sea de carne, de conejo, de pichín, da lo mismo, porque todas van más allá de las modas, van más allá del copón. Si le ponemos limón, la cosa ya es increíble. Es una cosa factible llegar a marcar el gol, lento como caracol, pero siempre inexorable, hasta llegar a ese momento en el cual un cabrón de repente dice Logroño pensando que diga coño. Pero digo, la paella me sabe incluso mejor si está hecha con amor, y tan solo queda uno que dice que aquí al final hemos llegado a decir que aquí al final de la ruta termino paella diciéndote: eres exquisita y bella, pero ya sobre todo, qué buena estás, hija puta.